Bienvenidos a Melodías Macabras, el canal donde la música y el misterio se encuentran para desentrañar los secretos más oscuros del mundo musical. El 28 de agosto de 2016, el mundo entero quedó en silencio al recibir la noticia. Juan Gabriel, el divo de Juárez, había fallecido. Sus millones de fans, desde México hasta España, se sumieron en una ola de incredulidad y tristeza. Las calles se llenaron de flores, velas y canciones que resonaban con un eco nostálgico. La música había perdido a uno de sus mayores íconos. Hoy hablaremos de la historia de un hombre que trascendió barreras, rompió corazones y dejó un legado imborrable en el mundo de la música. Un alma sensible que convirtió el dolor y las adversidades en poesía hecha canción. Hablamos de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, el divo de Juárez. ¿Qué llevó a este ícono mexicano a componer melodías tan profundas que parecían salir del alma misma? Cuando Alberto Aguilera Valadez llegó al mundo, fue una comadre de su madre, María de Jesús Valverde, quien inspiró su nombre. Ella propuso que lo llamaran Alberto, en honor a Albertico Limonta, un personaje de la popular radionovela cubana El Derecho de Nacer, que por aquellos años cautivaba a las familias a través de las ondas de la XEW. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, un pequeño pueblo rodeado de naturaleza, pero también de pobreza. Fue el menor de 10 hermanos, y desde muy pequeño conoció la dureza de la vida. Su madre, una campesina de Parácuaro, se llamaba Victoria Valadez Rojas, y su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, arriero de Jacona, Michoacán, enfrentó graves problemas de salud mental y terminó internado en un hospital psiquiátrico, dejando a la familia desamparada. Gabriel Aguilera trabajaba arduamente en el campo, confiando en la cosecha para sostener a su familia. Un día, mientras preparaba la quema del pasto para cultivar, las llamas se descontrolaron, alcanzando terrenos vecinos. Esto desató la furia de los lugareños, quienes, enardecidos, lo persiguieron y lo amenazaron de muerte. Los episodios se volvieron tan graves que las autoridades decidieron internarlo en La Castañeda, un hospital psiquiátrico infame por el hacinamiento y las deplorables condiciones en las que albergaba a miles de pacientes. Mientras Gabriel enfrentaba su destino en aquel lugar, jamás llegó a imaginar que uno de sus hijos, nacido en medio de estas adversidades, se convertiría en un ícono inmortal de la música mexicana, Juan Gabriel. En lugar de encontrar la paz en La Castañeda, Gabriel Aguilera pareció hundirse aún más en su tormento. Los delirios lo consumieron, al punto de que comenzó a hablar con las paredes, imaginando que conversaba con sus hijos. Mientras tanto, Alberto, el menor de la familia y futuro Juan Gabriel, tenía apenas 6 meses de vida cuando su padre fue internado, marcando una separación definitiva. Gabriel Aguilera nunca volvió a cruzarse en la vida de su hijo. Tenía solo 39 años cuando ingresó a este hospital psiquiátrico, un lugar que durante sus 58 años de operación se convirtió en símbolo de abandono y sufrimiento. Las condiciones empeoraron con el tiempo. Las terapias de electroshock pasaron de ser un tratamiento ocasional a convertirse en un castigo rutinario para los pacientes desobedientes. Entre los muros de La Castañeda, los internos soportaban golpes, insultos y abusos. Se desconoce si el padre de El Divo de Juárez fue víctima de estas atrocidades, pero lo que es cierto es que nunca volvió a ser visto por su familia. El destino de Gabriel Aguilera, el padre de Juan Gabriel, quedó envuelto en un misterio que nunca se resolvió del todo. Hay quienes afirman que logró escapar de La Castañeda y emprendió una búsqueda desesperada de su familia en Parácuaro, sin saber que ya se habían marchado a Ciudad Juárez en busca de un futuro mejor. Otros sugieren que, tras su salida del hospital, deambuló por caminos desconocidos, perdido en un mundo que ya no le pertenecía.
y están quienes aseguran que nunca salió de aquel lugar, que murió entre las paredes que lo separaron de su familia y del mundo exterior. Lo único claro es que su ausencia marcó profundamente a su hijo Alberto, quien, a pesar de las adversidades, convirtió ese dolor en música, creando canciones que hablan de abandono, amor y esperanza, temas que tocaron el corazón de millones alrededor del mundo. A raíz del trágico suceso que separó a su familia, comenzó un peregrinaje para los Aguilera Valadez que los llevó finalmente a Ciudad Juárez, Chihuahua. Allí, el destino ya esperaba a Alberto, aunque su camino no sería fácil. En sus propias palabras, años después recordaría: «Mi mamá no podía conmigo, pienso que por eso me llevó al internado. Antes que ser madre, era mujer, y eran sus mejores años». La infancia de Juan Gabriel estuvo marcada por experiencias que dejaron cicatrices profundas en su alma. Su madre, Victoria, debía trabajar arduamente para sostener a sus 8 hijos, por lo que encargó a Virginia, su hermana mayor, que se hiciera cargo de él. Entre ambos nació una relación tan estrecha que el pequeño Alberto llegó a confundirla con su madre. Por un tiempo vivió bajo esa ilusión. Sin embargo, todo cambió cuando fue enviado a un reformatorio en Ciudad Juárez. Allí, la realidad lo golpeó con fuerza. Fue abandonado y solo recibió una visita de su madre en todo ese tiempo. Esa etapa de su vida quedó grabada para siempre, y en su última entrevista, Juan Gabriel resumió ese dolor con una frase que lo dice todo: «No sabían qué hacer conmigo, pero después no sabían qué hacer sin mí». En ocasiones, su madre, Victoria, lo visitaba en el internado y lo llevaba al lugar donde trabajaba como sirvienta. En esos momentos, Alberto, desesperado por no volver al encierro, solía ponerle seguro a la puerta del cuarto para evitar que se lo llevaran de regreso. Irónicamente, años después, cuando el joven se convirtió en el famoso Juan Gabriel, compró esa misma vivienda y se la regaló a su madre. Pese a sus constantes intentos por recuperar su libertad, su rebeldía solo lograba que lo regresaran una y otra vez al internado. Sin embargo, a veces lograba escapar por varios días, tiempo en el que buscaba cómo sobrevivir. Lavaba coches, cargaba bolsas del mercado para las señoras y realizaba cualquier trabajo que le permitiera mantenerse. En una de esas escapadas, Alberto llegó a Parácuaro, específicamente a la tienda de don Efrén, un tendero michoacano de ascendencia española. El hombre se sorprendió al verlo, sin saber cómo el joven había recorrido tanto para llegar hasta allí. De esas largas travesías entre Juárez, Parácuaro y otros lugares, quizás surgió la inspiración para la canción «Denme un raid». En otra ocasión, mientras leía una historieta de El llanero solitario en la entrada de la miscelánea de don Efrén, comenzó una balacera. El tendero recuerda haberlo jalado rápidamente para ponerlo a salvo. El muchacho no se movía hasta que le dije: «Vente para acá». Décadas después, ya consagrado como Juan Gabriel, le enviaba postales desde los lugares que visitaba, las cuales don Efrén conservó con mucho cariño. Aunque Alberto luchaba por evitar el internado, fue precisamente ahí donde descubrió su vocación. En el lugar, conoció a un maestro llamado Juan Contreras, quien enseñaba a los niños a hacer artesanías. Contreras, que comenzaba a perder la audición, solía ser objeto de burlas por parte de los demás alumnos, pero no de Alberto. Me daba pena. ¿Cómo me iba a burlar? Él me enseñaba cosas, me decía que yo no era como los demás niños, relató Juan Gabriel años después. Así, entre el encierro y el arte, nació una profunda amistad que marcaría su vida. En honor a él y a su padre, más adelante adoptaría el nombre artístico de Juan Gabriel. Desde pequeño, Juan Gabriel mostró una conexión especial con la música. Fue su mentor y amigo Juan Contreras quien, con apenas una hoja de papel donde dibujaba las teclas de un piano, le enseñó las notas musicales. También le mostró cómo tocar la guitarra, y más importante aún, fue el único que escuchó de su propia voz la tristeza que cargaba por la ausencia de su madre. La vida en el reformatorio no era para él. Una tarde, mientras sacaba la basura, Alberto Valadez, aún sin ser Juan Gabriel, decidió que ya era suficiente. Con solo 13 años, emprendió su primera gran fuga. «Ya no aguanté, la libertad es un deber, por eso me salí»,
declaró años después. Corrió directo hacia Juan Contreras, quien le dio refugio y lo ayudó a ganarse la vida vendiendo artesanías de madera, mimbre y hojalata que fabricaban juntos. Un año más tarde, lleno de determinación, buscó a su madre y a su hermana Virginia. Juntos, emprendieron un modesto negocio de venta de burritas de harina que ofrecían en el centro de Ciudad Juárez. Fue en esos años de lucha y supervivencia cuando la creatividad de Juan Gabriel floreció. Compuso su primera canción, La muerte del palomo. Sin embargo, no todos creyeron en su talento de inmediato. Su hermano José Guadalupe, incrédulo, se reía al escuchar que aquella emotiva melodía había salido de su mente. Cantar está bien, pero componer, eso es demasiado. Pero, como la historia nos ha demostrado, Juan Gabriel siempre fue más allá de lo esperado. Trabajó como lavaplatos, cantinero y cualquier cosa que pudiera sostenerlo mientras buscaba una oportunidad en la música. Fue en Ciudad Juárez donde empezó a cantar en bares y clubes nocturnos, con el sueño de algún día ser reconocido. Era el año 1969 y Alberto Aguilera Valadez, todavía lejos de convertirse en el famoso Juan Gabriel, tenía solo 19 años. Vivía en Ciudad Juárez, donde había pasado su juventud buscando oportunidades para hacerse un lugar en el mundo de la música. Sin embargo, el destino lo llevó por un camino complicado. Juan Gabriel fue arrestado, acusado de robo, específicamente de haber sustraído joyas de una casa donde trabajaba como ayudante. Aunque el cantante siempre negó su culpabilidad, las circunstancias, su situación económica y la falta de apoyo legal lo llevaron a ser encarcelado en la prisión de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro, un lugar conocido por sus duras condiciones y su trato inhumano hacia los reclusos. Durante los 18 meses que pasó tras las rejas, Alberto enfrentó una realidad sombría. La vida en Lecumberri era brutal, y para un joven humilde y sensible como él, la experiencia fue devastadora. Sin embargo, encontró una forma de resistir a través de su talento, su música. Dentro de la cárcel, Juan Gabriel comenzó a cantar para sus compañeros y para los guardias. Sus canciones eran su refugio y su manera de sobrevivir. Fue allí donde el compositor Enrique Okamura, quien trabajaba como guardia en Lecumberri, notó el increíble talento de Juan Gabriel. Okamura lo apoyó, lo animó y, en palabras del propio artista, se convirtió en una figura clave para su liberación. Juan Gabriel también escribió varias canciones durante este tiempo, reflejando la tristeza y la soledad que vivía. La prisión le dio una perspectiva única, algo que luego se vería plasmado en su música, llena de melancolía, esperanza y humanidad. Gracias a la intervención de Okamura y otras personas que creyeron en su talento, Juan Gabriel fue liberado en 1971 al cumplir la mayor parte de su condena. Al salir de Lecumberri, prometió dejar atrás el pasado y dedicarse por completo a la música. Ese mismo año, Alberto adoptó el nombre artístico de Juan Gabriel, en honor a su maestro Juan Contreras y a su padre, Gabriel, y comenzó su carrera de manera profesional. Su vida dio un giro impresionante cuando firmó con RCA Víctor, la disquera que lo catapultó a la fama con éxitos como No tengo dinero, una canción que refleja las dificultades que vivió en su juventud. Juan Gabriel nunca olvidó su paso por la cárcel. Más tarde, en entrevistas, confesó que fue una etapa dolorosa, pero también formativa. Esa experiencia le permitió conectar con el dolor y la injusticia que muchas personas enfrentan, lo que convirtió su música en algo universal y profundamente humano. El éxito de Juan Gabriel se disparó después de su liberación y nunca volvió a mirar atrás. Pasó de ser un joven vulnerable en Lecumberri a convertirse en el divo de Juárez, conquistando escenarios de todo el mundo y dejando un legado musical imborrable. A lo largo de su carrera, escribió más de 1,800 canciones, que fueron interpretadas por artistas como Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja y Luis Miguel. Canciones como Amor Eterno, Querida y Hasta que te conocí son verdaderos himnos que marcaron a varias generaciones. La relación con su madre fue una fuente inagotable de inspiración. Temas como Amor Eterno fueron escritos en su memoria tras su muerte, una pérdida que devastó a Juan Gabriel. En sus canciones,
Hablaba de su anhelo por el amor, su dolor por el abandono y su deseo de reconciliación, emociones que conectaron profundamente con su público. Pese a su éxito, Juan Gabriel siempre llevó consigo el dolor de su infancia, una etapa que lo formó tanto como persona como artista. Todo lo que soy se lo debo a mi madre, decía, destacando cómo incluso en la ausencia, ella era el motor de su vida. Papacito, aquí traigo plata y oro. Sabrás siempre que te quiero, pero no cuánto te adoro. Un dato curioso sobre el divo es que aunque era famoso por sus canciones románticas, tenía un lado muy generoso. Ayudó a construir escuelas y apoyó a niños de escasos recursos en Ciudad Juárez. Nunca negó sus raíces humildes. Incluso cuando alcanzó la fama, siempre regresaba a Ciudad Juárez, el lugar que lo vio crecer. Se decía que podía escribir una canción en cuestión de minutos, como si las palabras fluyeran directamente de su alma. Juan Gabriel decidió cumplir su sueño de ser padre hace 28 años, cuando pactó con Laura Salas, hermana de su amigo Jesús Salas, tener un hijo por inseminación artificial. Así nació Iván Gabriel, el único que lleva su sangre y a quien consideró su primogénito. Posteriormente adoptó a Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jan Gabriel, 3 niños que, según se dice, provenían de su orfanato y a quienes dio su apellido. En contraste, su relación con Alberto Aguilera Jr., a quien había criado como hijo, terminó en distanciamiento tras varios conflictos, incluyendo el fallecimiento de Alberto III, nieto de Juan Gabriel, en 2012 por sobre. El divo de Juárez murió separado de Alberto Jr., con una orden de restricción vigente para evitar contacto con él. El 28 de agosto de 2016, el mundo despertó con una noticia que nadie quería creer. Juan Gabriel, el eterno divo de Juárez, había partido a los 66 años a causa de un paro cardíaco en su casa de Santa Mónica, California. La noticia cayó como una bomba, dejando un eco imborrable en las calles, hogares y corazones de millones. Las radios inundaron el aire con su música, las televisiones revivieron sus conciertos y películas, y las conversaciones giraron en torno al inesperado adiós de un ícono que había conquistado generaciones con su voz y letras. Pero como ocurre con las leyendas, la muerte de Juan Gabriel no estuvo exenta de polémicas y teorías. Apenas horas después de su partida, comenzaron a surgir rumores sobre inconsistencias en su fallecimiento, herencias disputadas, hijos no reconocidos y una pregunta que se negó a morir. ¿Realmente se fue? Según su hijo Iván Aguilera, Juan Gabriel había acudido a un hospital horas antes de su muerte por malestares. Los doctores, confiados en que solo necesitaba descansar, lo enviaron de regreso a casa con medicamentos que, según algunas versiones, podrían haber contribuido a su fallecimiento. Para añadir más misterio, no se le realizó una autopsia completa. Únicamente se tomó una muestra de sangre, dejando espacio para teorías sobre irregularidades y dudas acerca de la cremación del cuerpo. Su otro hijo, Alberto, alimentó estas dudas al insinuar que los restos podrían no haber sido incinerados realmente. Por si fuera poco, en 2018, el ex representante del cantante, Joaquín Muñoz, sorprendió al mundo asegurando que Juan Gabriel estaba vivo, recuperándose de problemas de salud y planeando su reaparición para el 15 de diciembre de ese año. Aunque nada sucedió en esa fecha, Muñoz insistió en sus declaraciones, apoyado incluso por el pianista Pepe Zavala, quien recordó que el divo alguna vez había dicho que fingiría su muerte para alejarse del público. La controversia creció aún más cuando los periodistas Jorge Carvajal y Marta Figueroa aseguraron que mantenían contacto con Juan Gabriel por WhatsApp, afirmando que estaba escondido en una casa de Morelos. Aunque las visitas a ese lugar no arrojaron evidencia alguna, otros testigos en San Carlos, Sinaloa, juraron haber visto al cantante viviendo tranquilamente frente al mar. La figura de Juan Gabriel se convirtió en un enigma más grande que la vida misma. ¿Fue su partida una despedida definitiva o un elaborado adiós digno de un artista que siempre supo cómo mantener al público al filo del asiento? El divo dejó el mundo terrenal, pero su misterio, como su música, parece destinado a nunca morir.
entre rumores, teorías y especulaciones. Es fácil perderse en el ruido de los medios y en la marea de información que muchas veces carece de fundamento. Pero lo que realmente importa no es si los rumores son ciertos o falsos, ni si las historias detrás de su partida tienen o no respuestas claras. Lo que verdaderamente perdura es el inmenso legado que Juan Gabriel nos dejó, sus canciones que tocan el alma, sus letras que narran emociones universales y su capacidad de unir generaciones con su arte. Más allá de las polémicas, su música seguirá sonando en los corazones de quienes lo amaron y lo seguirán amando, porque las leyendas como él no mueren, viven en cada nota, en cada palabra y en cada historia que su obra inspira. Así que, en lugar de perdernos en lo incierto, celebremos lo innegable. Juan Gabriel es y será eterno. Gracias por acompañarnos en Melodías Macabras y por ser parte de esta comunidad de amantes del misterio musical. No olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima y recuerda, cada melodía oculta un misterio.